tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno saludarles y estar aquí con ustedes. Y qué bendición es ver la iglesia de cerca y estar con su pastor y conocer a su pastor. Ha sido de bendición en algunas ocasiones ya nuestra iglesia y damos gracias a Dios por él, por la amistad y la confianza que el pastor me brinde de participar con ustedes aquí en su aniversario de iglesia. Apenas tengo como quizás 15 minutos aquí y es mi favorita iglesia. Mi favorita iglesia. Nunca he conocido una iglesia donde tiene la cafetería ahí enfrente de la entrada, ¿verdad? El café. Sin café es imposible agradar a Dios, dicen, ¿verdad? Pero qué bendición de verdad estar aquí con ustedes. Reciban saludos y aprecio de parte de mi esposa. Normalmente en una ocasión así ella viajaría conmigo, pero no se prestó la oportunidad y pues bueno, también la iglesia, la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, es una bendición estar sirviendo ahí. El próximo año vamos a cumplir 60 años de ministerio hispano en existencia, de que el pastor Elmer Fernández comenzó ahí hace años atrás. Increíble, pero tan rápido pasado el tiempo. Y el ministerio de inglés o la iglesia entera está cumpliendo 137 años el próximo año. Entonces, gracias a Dios por iglesias que permanecen. Gracias a Dios por una iglesia como ustedes que permanecen y están aquí. Y es una tremenda bendición a pesar de los cambios que han tenido que hacer como iglesia. Veo que la iglesia sigue adelante y firme, y esa es evidencia de que Dios está aquí. Siempre tratamos de entre semana ver los servicios de aquí, por lo menos una parte. A veces escuchamos la predicación del pastor y así nos mantenemos en contacto con nuestros amigos en lo que ellos están haciendo. Y bueno, yo veo una iglesia bien organizada, con un corazón para Dios y una iglesia que quiere glorificar a Dios. Les felicito, querida iglesia, por 15 años. De verdad, y por todo lo que Dios ha hecho, y sé que los mejores años están por delante si Cristo tarda su venida, pero no creo que va a tardar, ya muy pronto ya viene Cristo. Pero mientras Él no llega, hay que permanecer fiel, ¿verdad que sí? Pues para los que no me conocen, estamos, como dijo el pastor, ahí en Chicago, cerca de Chicago, como a media hora, 35, 40 minutos de Chicago, a una ciudad que se llama Hammond, Indiana. Y si un día está pasando por ahí Chicago, algo huyendo de la ley, pase a visitarnos. Pase a visitarnos, ahí estamos cercas. En nuestro edificio tenemos muchos salones vacíos, ahí es que podemos esconderle un ratito, ¿verdad? Pero no, de verdad, si un día Dios les permite pasar a visitarnos, sería un honor y un placer tenerles a ustedes también con nosotros. Quiero invitarles, por favor, en sus Biblias al libro de Hechos capítulo 27, por favor. Hechos capítulo 27. En verdad, le digo que es una bendición conocer a su pastor y estar con él en este tiempo, sirviendo a Dios en varias ocasiones, diferentes lugares donde hemos tenido la dicha de predicar juntos. Y siempre me encanta escucharlo predicar, me encanta escuchar su corazón y ver lo que Dios ha puesto en su corazón. Siempre es de bendición para mí en lo personal, yo sé que para muchos también, y sin duda para usted también. Dios los ha bendecido con un buen pastor, querida iglesia. Y de verdad, a veces alguien dijo, no sabemos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos, ¿verdad? Pero yo le digo de lo que es mi punto de vista y mi opinión, sincera, más sincera, es que Dios les ha dado un excelente pastor. Sí, el mejor, exactamente. Pues sí, porque sirven café ahí en la entrada, el mejor. Exactamente, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con usted, hermano. Creo que voy a hacer ajustes ahí en la iglesia también nosotros, ¿verdad? Hechos 27, por favor, y hay tanto que leer de este capítulo. Quiero comenzar, voy a comenzar ahí en el versículo 1, y creo que lo demás puedo yo quizás después comentárselo o quizás explicárselo. La verdad es que me gustaría leer todo el capítulo, pero por tiempo no podemos, aunque todo el mensaje va a tener que ver con este capítulo 27.
Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave a Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sustavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sustavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Brinquen al versículo 13, por favor. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Ericlundón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Quiero brincar, hermanos, si podemos, por favor, al versículo 27, por favor. Dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, viendo echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Quiero hablarles esta noche sobre este pasaje hermoso. Tiene mucho que hablar para la fe cristiana y es un tremendo ejemplo de qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y Pablo habla muchas cosas aquí y quizás algunas cosas vamos a hacer referencia. Veo que el tema de la iglesia es confía en Dios. Lo que sí sé es que una cosa es confiar en Dios cuando todo está bien y otra cosa es confiar en Dios cuando todo está mal. En esta historia todo iba mal. Todo iba mal. Pablo sabía que Dios estaba con él y él tomó decisiones por el grupo que iba con él. Él confió en Dios y con su confianza él logró salvar las 276 almas que iban a bordo de esta nave, que todos sin duda iban a encontrar su muerte. Pero la fe de un hombre, por su confianza, pudieron ser salvos. Yo no sé cómo usted viene esta noche, cómo se encuentra en su vida o qué está pasando en su mundo pequeño, su familia, en su hogar, con su fe. Como dice el dicho, caras vemos, pero corazones no sabemos.
Y a veces venimos a la iglesia y apantallamos ser una cosa y saludamos como debemos saludar, pero por dentro llevamos grandes cargas y penas que no sabemos qué hacer. Sentimos que nuestra nave se está hundiendo y no nos atrevemos a pedir auxilio porque, pues qué vergüenza, van a saber la realidad. Pero ya podemos ver que estamos tirando los enseres, tratando de ver cómo podemos aguantar un poco más. Si usted se fija conmigo en el capítulo 27, en el versículo 7, donde sale el tema del mensaje esta noche. Dice, navegando muchos días despacio, y dice, llegando a duras penas. Quiero hablarles esta noche sobre el tema, cuando en duras penas. Señor, bendice tu palabra. Ayúdame, Padre, a transmitirla, a compartirla, Señor. Te pido, Padre, que tú ayudes a mis hermanos. Yo sé que sus copas ya vienen rebosando, ya están en espíritu de celebración. Desde el día de ayer vieron tu mano obrar. Y qué tremenda iglesia, mi Dios. Gracias por tu fidelidad. Pero, Padre, creo que la intención del pastor y por qué tener un avivamiento, una conferencia de aniversario, es que para que como iglesia podamos parar todo, detenernos un poco y examinarnos un poco, para ayudarnos a seguir adelante haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Te pido pues que tú obres con poder y toda la gloria será para ti. En Cristo Jesús. Amén. La historia ha cambiado drásticamente. Pablo no está al frente de ningún concilio ni de gobernantes. Ahora es un prisionero que está en un barco y va rumbo hacia Roma, la última parada de su vida terrenal. Pero las pruebas no han terminado en su vida. En todo caso, han cambiado de lugar. Ahora surgen en el mar. Las veces que estuvo preso, terminó siendo el carcelero. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez. Ahora en el barco como un prisionero, pero pronto se convertiría en el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, él les invita a calmarse, a comer y tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco, porque sabía que el Señor también se había embarcado con él. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas de nuestra vida. Para que el barco se haya calmado en la tormenta y todos fueran salvos, era necesario soltar las anclas. Era necesario hacer lo que sabían que tenían que hacer. En medio de esta tormenta famosa, tal manera, tan grande de tormenta que Dios la menciona por nombre en la Biblia. No era cualquier tormenta, no era cualquier hombre, no era cualquier ministerio, no era cualquier historia en la Biblia. Dios nos dio el capítulo 27 para que pudiéramos entender y aprender cómo reaccionar a las tormentas de la vida. Ahora, permítame hablarles de 4 anclas. Cuando a duras penas, cuando a usted parece que a duras penas va enfrentando la tormenta, cuando parece que todo está apenas sobreexistiendo, apenas flotando sobre la superficie del mar, que las tormentas están ahí, que las dificultades, las pruebas, los ataques, los desánimos, los desalientos que vienen a nuestras vidas, cuando a duras penas, porque yo encuentro que a veces muchos de nosotros, los cristianos más bien dicho, andamos a duras penas. Venimos a la iglesia un domingo más. Venimos a hacer nuestro ministerio un fin de semana más. Venimos a cumplir nuestro deber una vez más. Aguantamos una vez más. Oramos una vez más. Cantamos
una vez más, participamos una vez más, damos una vez más, y pareciera que hay muchos en todas partes a duras penas. A duras penas ministerios siguen adelante. A duras penas pastores van hacia adelante. A duras penas ministerios y familias dentro de esos ministerios. Pareciera que la obra de Dios muchas veces a duras penas va hacia adelante. Y no es que la iglesia no está fuerte, no es que la palabra de Dios no está fuerte, no es que Dios no está obrando como siempre ha obrado, no es que el poder del evangelio ha menguado, no es, hermano, que Dios en el cielo ha cambiado su pensar y ha cambiado en su enfoque. No, Dios sigue siendo el mismo hoy que siempre ha sido. La obra de Dios, hermanos, sigue siendo la misma. La palabra de Dios no pasará. El poder de Dios sigue siendo la predicación del evangelio, el evangelio de Cristo Jesús para salvación. ¿Cuál es el detalle entonces? ¿Qué es lo que debemos de ser? Cuando parece que hay desánimo, cuando parece que estamos titubeando. Yo he enfrentado algunas pruebas con hermanos que pasan por unas tormentas tremendas, quizás un desaliento, un quebranto, un desánimo con sus hijos. Un joven que cayó en pecado, algo que pasa, pierden un trabajo que han tenido por años y ahora en las vísperas de quizás retirarse, pierden su trabajo, pierden su salario, pierden su retiro y no saben qué hacer. He estado en momentos con hermanos donde están con lágrimas haciendo preguntas como estas: pastor, no sé qué va a pasar con nosotros. ¿Qué hacer cuando uno llega ahí? Porque como dije al principio, es una cosa confiar en Dios cuando todo está bien. Cuando la iglesia está dando, cuando la iglesia va hacia adelante, cuando la iglesia está llena. Es una cosa cuando todos están echando porras y diciendo ánimo, vamos atrás de ti y todo está bien. Y es otra cosa cuando no llega la gente. Es otra cosa cuando no te están echando porras. Es otra cosa cuando la iglesia no responde. Es otra cosa cuando la iglesia no está dando. Cualquiera puede confiar en Dios cuando todo está bien, pero son en los momentos donde más brilla Dios en nuestras vidas. Cuando todo va mal, es ahí donde importa que confiemos en Dios. ¿Se ha dado cuenta que así es la vida? ¿Se ha dado cuenta en la vida cristiana como parece que pasamos de tormenta a tormenta a tormenta? ¿Se ha dado cuenta que Dios permite las pruebas en nuestra vida? Y a veces no sabemos por qué. Yo doy gracias a Dios por Romanos 8:28, que dice, la Biblia dice, y sabemos, dice la Biblia, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad que sí? Yo doy gracias a Dios que ese versículo 1 comienza diciendo, y entendemos. Gracias a Dios. Porque a veces no entiendo lo que Dios está haciendo. Pero no es necesario que yo entienda. Simplemente tengo que preocuparme de saber en quién he creído. Y saber que Él está en control. Es toda nuestra responsabilidad. Simplemente saber en quién hemos creído. Dejar los problemas en sus manos. Dejar lo que no podemos arreglar y lo que no entendemos. Dejarlo en las manos de Dios. Porque Él es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Hay pruebas, hermanos, que a veces nos quitan el apetito, ¿verdad? Hay pruebas que vienen a nuestras vidas que nos llevan a conocer realmente qué tanto conocemos y confiamos en nuestro Dios. Son en medio de estas tormentas que es necesario soltar algunas anclas importantísimas que deben ser la diferencia, debe ser a lo que acudimos, a lo que nos va a sostener yendo hacia adelante. Esto es lo que estos hombres hicieron. Lo leímos. Estaban siguiendo los consejos del apóstol Pablo. Se había convertido él en el capitán de la nave. Era nada más que prisionero. Ahora todos están atentos a él. Y ni siquiera el capitán sabe qué hacer. Y yo he visto, hermanos, cómo
A veces este mundo, por más que dice saber lo que está haciendo, cuando vienen circunstancias como COVID y cuando vienen circunstancias adversas en la vida de personas, la misma gente que decía no creer en Dios, están clamando a Dios. Querido hermano, querido cristiano, querido amigo, querida amiga que está quizás escuchando el mensaje o está aquí sentado escuchando, escúcheme. Hay una diferencia en creer en Dios y hay una diferencia en simplemente conocer de Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, si vamos a creer en Dios, tenemos que decidir que vamos a creer en Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos. El día que Job perdió todo lo que tenía, todos sus bienes, su familia, sus 10 hijos, el mismo día enterró a 10 de sus hijos, sin explicaciones, sin el sentir de culpabilidad. Era un hombre piadoso, un hombre justo que oraba por su familia todos los días, presentando ofrendas a Dios, sacrificios a Dios en el nombre de cada uno de sus hijos, por si en caso habían pecado. Era un hombre devoto, era un hombre consagrado, un hombre piadoso, bendecido por Dios. Y perdió todo sin saber por qué. Y estando en angustia, en el dolor, en el sufrimiento, en la tormenta más grande de su vida, en el ojo de la tormenta, él declaró una de las declaraciones más famosas, más misteriosas, más impactantes, más poderosas que un creyente en Dios puede declarar. Y no cualquiera puede declarar esto en cualquier circunstancia. Este hombre la declaró en el peor momento de su vida, en la peor prueba que podemos encontrar que le sucedió a un hombre en la Biblia. Dijo él: Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. Algunos de nosotros nos quejamos cuando no tenemos para pagar una cuenta, cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando tenemos un problema en la escuela, cuando tenemos un problema en el trabajo, cuando las cosas no salen como esperamos, ya estamos cuestionando nuestra fe y quizás buscando a quién echar la culpa, quizás hasta renegando en contra de Dios. No lo confesamos, no lo decimos por vergüenza, pero por dentro nos enojamos con Dios, nos molestamos con Dios. ¿Por qué? Porque creemos de alguna manera que Dios nos está castigando injustamente. Yo recuerdo una vez como predicador joven con mi esposa, estábamos comenzando una iglesia en Texas. En el año 98 salimos a comenzar una iglesia. Tenía más que 24 años de edad. Teníamos 3 niños, 2 niñas y un niño pequeño, y salimos a comenzar un ministerio y a tocar puertas de la nada. Era un ministerio hispano, íbamos a comenzar una misión para una iglesia americana ahí en Texas, y comenzamos a trabajar, y qué lindos momentos y experiencias. Yo recuerdo cómo fue nuestro primer domingo, las personas que tuvimos y cómo yo dirigía los cantos y cantaba y mi esposa tocaba el piano y mis hijos, mi hijo, mi niña estaban tan pequeñitas, pero participábamos con un canto especial. A veces se paraban ellas pequeñitas para cantar un canto especial y cómo esos días, me recuerdo muy bien de esos días y tantos esfuerzos y tantas victorias, y a la vez tantos días donde nadie llegaba y tantas cosas, memorias, pero cómo Dios bendijo nuestra iglesia. En poco tiempo, quizás menos de 2 años, la iglesia estaba creciendo, estábamos corriendo quizás unos 125, 130 personas y estábamos contentos. Para mí eso era como 1000 personas. Yo estaba entusiasmado, estaba enamorado de la iglesia, la obra de Dios, y por el celo de un pastor joven no tuve más cuidado, y personas que vinieron de otras iglesias a unirse conmigo, yo me confié porque los miraba ya trajeados con corbata y todos y bien peinaditos, y los puse en liderazgo. Pues esos mismos hermanos al último se voltearon y me traicionaron y me dividieron la iglesia.
Ay, qué terrible domingo. Yo recuerdo estar en el cuarto de oración antes de salir y uno de los hermanos que yo había ganado para Cristo, había discipulado, vino y me dijo, pastor, ya había pasado tiempo y los hermanos no llegaban a orar conmigo y decía, hermano, hermano, fíjese dónde están los hermanos. Y fue el hermano y dice, pastor, no están con nosotros. Se llevaron un grupo de nuestra congregación a la congregación de inglés. No sabía qué estaba pasando, por qué estaba pasando, y ahí de repente me encontraba en el cuarto solo con mitad de la congregación y sin explicaciones. Me sentí tan solo en ese momento. No quería salir, no quería predicar, no quería seguir adelante. Me sentía traicionado. Era un sentimiento tan profundo y me sentía traicionado completamente y no entendiendo por qué. Quería parar todo, ir a preguntar qué estaba pasando, pero tuve que salir y predicar ese domingo. Pues no mucho después las cosas no continuaron muy bien. Hubieron problemas aún con la iglesia americana entre nosotros. Tuvimos que salir y tuve que buscar un trabajo secular y tuve que trabajar y pasamos un tiempo difícil. Para no ser mucho más larga, llegamos a un tiempo donde estábamos pasando por grandes necesidades. Estaba trabajando yo un trabajo 50, 60 horas en un dealer donde vendían carros, y en lote vendían carros, y alguien que conocía de la iglesia americana me recomendaron ese lugar. Fui a trabajar y trabajando tantas horas no estaba ganando buen dinero porque no tenía experiencia de vender, no era vendedor y yo no pudiera venderle un café si tuviera que venderle un café. Pero y entonces mi esposa tuvo que comenzar a trabajar, a ayudarme a tirar una ruta de periódico y eran como 400 periódicos que tenía que envolver con una liga y ir a 400 diferentes hogares, comenzando de las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, y él lo hacía para ayudarme, para levantar algo de dinero. Y luego recuerdo los sábados, ella iba a las puertas de la casa después de ganar almas para recoger el dinero que la gente debía, porque así se le colectaba el dinero, y así ella me ayudaba para ayudarme a pagar algunos gastos. Y recuerdo yo pasar un tiempo mucho de desánimo y no sabía por qué nos estaba pasando lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando. Yo llegué a frustrarme. No había pagado todo lo que tenía para pagar la casa que recién habíamos comprado en el tiempo antes de salirnos de la otra iglesia, y compramos la casa nuevecita y ahora nos encontrábamos con una deuda de casa sin dinero. Pagamos la casa y nos quedamos sin nada. Los niños estaban pequeños, se durmieron con hambre. Recuerdo mi esposa le dio de comer una sopita ahí de esa de instantánea para que se durmieran a gusto y se acostaron con hambre. Era sábado en la noche y yo había trabajado todo ese día y no pude salir a ganar almas, y tuve que llegar a la noche a alistar mi escuela dominical y mi mensaje en la mañana y en la tarde. Y ahí está en la sala. Son las 11 de la noche y mis hijos durmieron con hambre y yo no comí. Mi esposa está en el garaje, pegado a la casa, envolviendo los periódicos porque mañana es domingo y es cuando todos los cupones se meten al periódico, y está trabajando doble y está nevando afuera, está haciendo frío en Texas, en los valles de Texas, y está ella con una chamarra, una bufanda, estaba enrollando periódicos afuera. La oigo trabajando y yo aquí tratando de preparar un mensaje, y yo me llegué a sentirme frustrado, enojado. Tengo que confesar con pena y vergüenza, pero me enojé con Dios. ¿Alguna vez usted se ha enojado con Dios? Recuerdo estar ahí en la sala y por más que leía la Biblia, nada salía, nada. Le buscaba y lo leía y nada salía. Recuerdo esa noche haber agarrado la Biblia y cerrado la Biblia. Me levanté y me dije, Señor, mis hijos no tienen que dormirse con hambre. Se me enseñó a trabajar y yo sé cómo trabajar. Yo no sé por qué vinimos a hacer bien, a ayudar a personas, y por qué nos está pasando esto. Si así es el ministerio, le dije a Dios, si así es como paga el ministerio, dije yo, entonces no quiero yo el ministerio. Y cerré la Biblia esa noche.
Yo recuerdo en el momento mi esposa entró, yo creo que escuchó, alcanzó a oír mi plática con Dios, entró y me agarró y me dijo, mi amor, ¿qué dijiste? No digas eso. No lo digas, por favor. Dios es bueno, Dios todavía tiene planes para nosotros. Yo estoy segura que Dios todavía no ha terminado contigo. Dios te quiere usar. Lo puedo ver, es mi oración. Yo sé que Dios te quiere usar. No digas eso. Y oramos juntos y nos dormimos esa noche. Bueno, tratamos de dormirnos porque fuimos a hacer la ruta y en la mañana fuimos a la iglesia y prediqué y regresamos a la casa y rumbo a la casa no teníamos que comer. Y mi esposa me dijo, ¿qué vamos a comer? Le dije, pues no sé, invéntate algo, haz algo para dar de comer por lo menos a los niños. Y en ese momento nuestro pastor, el pastor Parada, nos llamó por teléfono y nos dijo, Andrés, ¿cómo les va? Y yo bien hipócritamente, todo bien, pastor. Así como cuando nos saludamos aquí, ¿verdad? Me dice, Andy, mira que recogimos una ofrenda de $500 para Navidad para los niños. Te la vamos a mandar. Wow, pastor, gracias. De verdad, y colgamos y le conté a mi esposa, y wow, qué tremendo va a llegar eso para los compañeros, pero estamos pensando no para Navidad, para pagar las cuentas. Todavía no teníamos que comer, llegamos a la casa y mientras los niños se cambiaban y mi esposa atendía algo en la cocina, alguien vino a media hora a tocar la puerta y abrimos la puerta y era una parejita que habíamos ganado de los primeros días de comenzar la iglesia. Él y su esposa habíamos ganado para Cristo discipulado, eran fieles a la iglesia. Llegaron a la puerta, pastor, mire, llegamos a la tienda a comprar un pollo rostizado y no sé por qué, pero Dios nos puso en el corazón comprarles a usted un pollo, pero no paramos ahí. Tenemos un montón de mandado que les quisimos traer. Y llenaron la cocina con mandado. Tenían del cereal del bueno, del nombre nosotros habíamos comprado del cereal de chafa, ¿verdad? El de Coco Rus, pero ellos traían Coco Puffs. Y llenaron la cocina y estaban ellos contentos y comimos bien sabroso. Pero yo todavía estaba enojado con Dios. En la mañana llegó donde nos subí al carro a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Y todavía yo sabiendo que tenía que dar cuentas a Dios por la decisión que tenía que tomar de dejar el ministerio. No sabía cómo hacerlo. Y rumbo hacia el trabajo recibí otra llamada. Era el pastor Roy Carizales de Texas. Contesté el teléfono y me dijo, pastor, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? Me dijo, Andy, dice, mira, se me olvidó algo importante el otro día, hace meses que pasaste, te dimos una parte de la ofrenda, pero se nos quedó otra parte de la ofrenda, son como unos $700. Dice, pero no te lo voy a mandar, dice, algo me dice a mí que lo necesitas ya, pásame la cuenta y te lo voy a depositar ahorita mismo. Y en menos de 24 horas, Dios me había enseñado una lección muy importante. Que Dios nunca había dejado de ser fiel en nuestra vida. Tuve que parar el carro, tuve que tirarme de rodillas a un lado de la carretera y pedirle perdón a Dios. Con lágrimas diciendo, Señor, si tú me permites, por favor, perdóname, permíteme. Usa mi vida, no quiero que me excluyas, quiero que me uses, perdóname. Y le comencé a decir, Señor, hablé sin pensar, no, Señor, sí, quiero servirte, por favor, no tomes en cuenta lo que dije. Y yo casi me puedo imaginar Dios riéndose del cielo de mí, riéndose de mí por la locura de mis caprichos, de mi enojo. Pero cuántas veces, querido hermano, nos encontramos en tormentas de la vida que decimos cosas que no debemos de decir, hablamos lo que no debemos de hablar, decidimos lo que no debemos decidir. Mi hermano, yo sé que es difícil, yo sé que a veces vienen por cosas que no entendemos, que no podemos explicar ni mucho menos controlar. Pero mi hermano, ¿sabe que es cuando más malas decisiones se toman? Es cuando más cristianos se salen de la voluntad de Dios, es cuando más pastores dejan el ministerio, es cuando más familias dejan sus ministerios y responsabilidades, es cuando más mujeres abandonan su hogar, cuando más hombres abandonan su matrimonio, cuando más hijos corren de la casa. Mi hermano, le estoy diciendo algo muy importante. Cuando a duras penas
tenemos el deber de 4 anclas que tenemos que tirar en el nombre del Señor. La primera es la ancla de la oración. La ancla de la oración. Dice aquí que en medio de esta tormenta, en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La diferencia en el momento más crucial de la tormenta, de esta tormenta que había sacudido a estos hombres y su experiencia de navegar, y les entró un temor, era que había un hombre que se puso a orar. Había algo que trascendía las circunstancias, que liberaría a Pablo y a esos hombres de las cadenas, y eso era una vida anclada en la oración. Pablo sabía cómo caminar con Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos. La oración es parte vital de la experiencia de todo cristiano. Dios construye nuestra fe a través de la oración en los momentos más cruciales de la vida de nuestro Salvador y de tantos otros en la palabra de Dios que leemos. Esther oró, Nehemías oró, David oró, Gedeón oró, Noé oró, Abraham oró, Moisés oró. Tantos ejemplos, hermanos, que cuando no sabemos qué hacer, es más necesario orar. Dice la Biblia en el versículo 20 que las estrellas se desvanecieron y la noche se hizo larga. ¿Se ha sentido así usted? Que ni las estrellas se ven en la noche, que no tiene clara dirección, que no sabe qué va a pasar el día de mañana. Es la oración, el recordarnos de que no estamos ahí solos, que nos ayuda a atravesar las tormentas de nuestras vidas. La oración, la palabra de Dios está llena de verdades de que debemos de orar. Querida iglesia, querido hermano, ¿cómo está su vida de oración? ¿Habló con el Padre hoy? ¿Platicó con Dios hoy? ¿Cuántos de nosotros dependemos en las migajas que recibimos de los estudios y preparación y oraciones de los demás cuando tenemos a nuestro acceso el trono de la gracia? Hay cristianos que están sentados aquí escuchando la voz de este hombre pecador salvo por gracia, pero usted no ha escuchado la voz de Dios en su propia vida, en el cuarto, en el closet secreto donde usted y yo deberíamos de cultivar y encontrarnos todos los días de nuestra vida. Mi hermano, qué importante es una vida de oración. El cristiano que no ora es un cristiano que se va a encontrar hundiéndose en las tormentas de la vida. La segunda ancla es la ancla de la palabra de Dios. La ancla de la palabra de Dios. Nótelo conmigo en el versículo 24, por favor. Diciendo Pablo, no temas. Dice, diciendo, esta es palabra de Dios que Pablo está ahora declarando. No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Como se me ha dicho. Hay algo que queda muy claro en este viaje. El que tiene el control final de todo era Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera. Pues como había testificado en Jerusalén, así era necesario testificar en Roma. Pablo ya tenía la confianza. Pablo ya tenía la declaración de Dios. Pablo ya estaba pisando sobre tierra. Pablo ya estaba pisando en roca. No, yo sé que los mares estaban fuertes y la tormenta estaba cayendo y las aguas estaban cayendo. Yo sé que Pablo quizás miraba cadenas en sus manos. Quizás era prisionero, pero él estaba como prisionero en Cristo, parado sobre la roca, anclado en la palabra de Dios. Qué importante es, hermano, una vida anclada en la palabra de Dios. La voluntad de Dios
Nadie o nada lo puede alterar. Mateo 24:35 nos dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vayan a segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, va rápidamente. No voy a demorar más en lo que es tratando de expandir un poco el tema. Nomás quiero darle los puntos para darle algo a usted esta noche, querido hermano, hermana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 19, dice la Biblia. Tenemos también la palabra profética que dice, más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, Dios, escúcheme, Dios nos ha dado la palabra de Dios. Dice el libro de Salmos que lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera mi camino. Dios nos va iluminando, enseñando cada paso que debemos de tomar en los momentos más oscuros de nuestra vida. Escúchemelo, hermanos, qué importante es una dieta constante de la palabra de Dios. Nuestro Salvador nos lo ejemplificó una y otra vez. Acudía al Padre, acudía a lo que Dios le había dicho, y en el momento de tentación acudió a la Escritura y se defendió con la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Pablo dijo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fue el hombre necio que edificó sobre la arena, y el hombre sabio que edificó sobre la roca. Y cuando los vientos vinieron y los ríos golpearon con ímpetu, el que edificó sobre la palabra de Dios, su casa permaneció. Y el que no, fue grande su ruina. Querido hermano, su hogar está anclado en la palabra de Dios. Hermana, sería bueno que usted pusiera los versículos de la Biblia por todas partes en su casa. Mi esposa pone versículos en diferentes partes de la casa y siempre son versículos que tienen que ver con el hombre. No he entendido por qué, pero ella tiene ahorita en el espejo donde está nuestro baño, nuestra recámara, y puso ahí, do they see Jesus in you? Miran a Jesús en ti. Yo quisiera borrarlo porque trae mucha convicción. Todas partes, ahí en los trastes donde lavan, hay una ventana y tiene versículos que hablan sobre la actitud, de cómo servir a Dios con buena actitud. Yo imagino que es para nuestras hijas, porque ya ve cómo son las muchachas, los trastes. Pero qué importante es la palabra de Dios. Deuteronomio 6 nos amonesta que debemos de poner la palabra de Dios en toda nuestra casa. Número 3, rápidamente. Dijimos número 1, la ancla de ¿qué? Número 2, la ancla de. Número 3, la ancla de la iglesia. Algo había de que por algo Dios le dijo, mira, nadie puede brincarse de esta nave. Tienen que quedarse juntos. Dios, escúcheme, quería hacer algo colectivamente. Quería por alguna razón traer todos esos hombres a salvo. Dios pudo haber salvado a Pablo solo, pero Dios quizás
en el momento estaba tratando de pintarnos una imagen de un Dios que se preocupa por todos, de un Dios que puede hacer por todos, que no tienes que hacer el hombre de Dios, que no tienes que hacer el profeta, el pastor, el siervo, el misionero, que Dios está interesado en cada uno de nosotros y no quiere que ninguno perezca, que ninguno. Escúcheme, el requisito era que nadie podía saltarse de ese barco. Y Pablo dijo, mira, por favor, nadie se vaya a aventar. Y dice la Biblia que algunos se la pensaban a tirarse. Y Pablo decía, espérense, no lo hagan. No lo hagan. ¿A poco no vieron la película de Titanic? No, eso no decía. Pero tenían que permanecer. ¿Sabe? Yo he descubierto que Dios es un Dios de la unidad. En Salmo 133, por favor, vayan conmigo. Salmo 133 rápidamente. Salmo 133, por favor. Salmo 133. ¿Están conmigo, querida iglesia? Amén. No se duerma. Si se duerme, nomás no ronque, por favor. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué, hermanos? Vida eterna. Dios, hermanos, está interesado en este asunto que no abandonemos la obra de Dios, que no abandonemos lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas, que aprendamos a permanecer fieles y juntos como la iglesia primitiva cuando estaban pasando por las pruebas y la persecución. No importaba los golpes, las ofensas, los latigazos, las cadenas, las cárceles, las prisiones, las pedradas, no importaba las acusaciones. La iglesia se permanecía junta, y si no en un templo, andaban de casa en casa predicando la palabra de Dios. Se juntaban en el pórtico de Salomón esperando a Pedro que saliera de la golpiza que le dieron, y cuando llega comenzaban a predicar otra vez la palabra de Dios. Había algo, mi hermano, y hay algo que Dios hace, de que Él intenta y le agrada cuando familias permanecen juntos, cuando matrimonios permanecen juntos, cuando iglesias permanecen juntas. Mi hermano, Dios no es un Dios de división, es un Dios de unidad. Amén. Escúcheme, no podemos dejar la cobertura de la iglesia de Dios. Es una ancla muy importante para el cristiano. Las tormentas no cesarán porque abandonamos el barco. La tormenta continuará hasta que se disminuye su furia, pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Dice la palabra de Dios que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la institución escogida por Dios durante esta dispensación para la salvación de las almas, para la edificación de su pueblo. Ha sido comprada con un precio muy alto, la sangre misma de Cristo Jesús. Ha sido comisionada y bendecida con su presencia y con sus promesas. Dios prometió que ni las puertas del Hades prevalerían contra ella. Dios manda a todo creyente en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué importante es, mi hermano, la ancla de la iglesia. Ame su iglesia, cuide su iglesia, proteja su iglesia, no hable mal de su iglesia. Querido hermano, entienda la importancia de la ancla de la iglesia. Yo no sé qué haría sin mi iglesia. ¿Qué sería de mí si no tuviera un pastor, una buena iglesia? Yo no sé, yo vine a los pies de Cristo a la edad de 16 años de edad, y a la edad de 17 Dios me llamó a servir a Dios, y mi vida nunca ha sido igual. Y todo lo que yo recuerdo, lo recuerdo en la iglesia. Ahí conocí a mi esposa, ahí me casé, ahí Dios nos dio 6 hijos por la gracia de Dios. Hemos presentado cada uno de ellos al Señor. Ahí crecimos, ahí aprendimos a servir. Ahí Dios nos ha dado 4 nietos. Estamos contentos y felices sirviendo. No puedo imaginar mi vida sin la iglesia. Antes de la iglesia éramos como todos los demás religiosos, según nosotros, católicos de hueso colorado, pero nunca íbamos más que en el tiempo de la Pascua, ¿verdad?
de resurrección y Navidad. Y es todo. Es todo. Yo recuerdo una vez, no le digan a nadie, pero yo miré que mis amigos llegaron todos de la ceniza aquí. Yo agarré cualquier tierra y me puse así para llegar a la escuela así. Tan así religioso era yo. Pero todo era una falacia. Sabíamos por dentro que estábamos más perdidos que los hijos de la Llorona. Mi papá borracho, en pleito con mi mamá, gritos, ofensas, golpes, mi mamá amargada, enojada todo el tiempo, mis hermanos y yo perdidos en la rebeldía y según muy religiosos. Pero gracias a Dios un día alguien tocó la puerta de nuestra casa. Nos invitó a una iglesia donde se predicaba la verdad. No puedo imaginar mi vida sin estar en la iglesia. Número 4, y con eso termino. Yo sé que algunos quieren llegar a ver la novela. Ya voy a terminar. Dijimos número 1, la ancla de. Número 2, la ancla de. Número 3, la ancla de la. Y por último, la ancla del Espíritu Santo. Dice el versículo 13 ahí en nuestro capítulo 27, y aquí terminamos. Dice la Biblia: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heraclión. Era Dios guiando a Pablo a través de su espíritu para hacer su voluntad. Así como Dios levantó una hambre en aquellas tierras ajenas donde moraba el hijo pródigo entre los cerdos, para hacerle regresar a su padre, el Espíritu Santo de Dios nos guía a veces a través de pruebas y tempestades, como quien tiene control del timón de nuestras vidas para conducirnos a hacer su voluntad. Si hay una ancla importante, es la ancla del poder y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, dice la palabra de Dios. Hay una lucha interior y la razón es porque el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos provoca a obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a agradar a Dios en nuestra vida, pero es la carne que combate contra eso, que lucha contra eso. Y mi hermano, si usted y yo entendemos una cosa importante, es que debemos de tirar la ancla del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de accidentes? ¿Cuántas veces quizás Dios nos ha librado de tragedias, de tomar malas decisiones, de tomar una vuelta en el tiempo equivocado? Por alguna razón se me cayó el café y nunca me había pasado, y estamos limpiando y a la vuelta sucede un accidente y nos damos cuenta que era Dios cuidándonos. Amén. Amén. Qué importante es la ancla del Espíritu. Qué importante es el cristiano que dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Qué importante es el cristiano, la señorita, el joven que diga: Dios, ¿tú quieres esto para mí? Qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo. La necesidad más grande de nuestras vidas es el Espíritu de Dios tomando control de nuestras vidas. Dice la Biblia que no contristéis al Espíritu Santo. Escúcheme. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Sí, lo dije. Me atreví a decirlo. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Él quiere que usted y yo soltemos el timón, el control de nuestras vidas y dejemos que Dios dirija nuestras vidas. Él quiere que usted, cuando no sabe qué hacer, clame a Él y Él te responderá. Dios quiere, hermano, hermana, escúcheme, Dios quiere tener el control de su vida. Muchos quieren la salvación, pero no quieren el señorío de Cristo. Queremos los beneficios de ser cristiano, pero Señor, no te metas con mi vida. Déjame vivir como yo quiero. Déjame ser lo que yo quiero. Déjame seguir haciendo lo que a mí me parece bien. No, el cristiano, como cristianos debemos de decir: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué deseas de mí, Señor? Yo soy tu siervo. Un siervo no tiene derechos, no tiene opiniones. Yo nomás voy siendo guiado por tu Espíritu Santo. ¿Qué es
lo que tú esperas de mí? ¿Qué quieres para mi matrimonio? ¿Qué quieres para mis hijos que te los entregué a ti? ¿Qué esperas de nuestra familia? ¿Qué esperas de nuestra iglesia? ¿Qué más quieres? ¿Quieres un edificio más grande? Vamos a trabajar más duro para meter dinero. ¿Por qué? Porque si eso es lo que tú quieres, Señor, queremos lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. Mi hermano, ¿qué diferencia una iglesia y una familia controlada por el Espíritu Santo? El libro de Hechos se llama y titula el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero debería de ser, según nuestras opiniones, los hechos del Espíritu Santo, porque eran hombres guiados por el Espíritu Santo. Más haremos por accidente, guiados por el Espíritu Santo, que a propósito en nuestra propia voluntad. ¿Cómo está su vida esta noche? ¿Cómo está su tormenta? ¿Cómo está su nave? ¿Está tomando agua? ¿Va a duras penas? ¿A duras penas llegó esta noche? Quizás echaron un pleito en el carro antes de venir. Quizás vienen molestos, hay problemas que atender en casa. La economía no está muy bien. ¿Cómo viene usted esta noche? Querido hermano, hermana, he querido recordarles de unas anclas muy importantes que necesitamos tirar. Señor, bendice tu palabra y úsala, Señor, para el bien de tu pueblo, que puedas hacer una obra.